Pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un saludo y un abrazo fraternal. Bien, sabéis que el título de la escuela bíblica son Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 14 que habla de arrepentimiento de obras muertas. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha dado hasta ahora, muy corto. Decíamos que el primer mandamiento que se le hace al cristiano que ha nacido de nuevo es arrepentirse de las obras muertas. Las obras muertas son acciones que parecen buenas, son obras hechas sin fe, hechas sin amor, sin sentimiento. En definitiva, son actos religiosos o actos litúrgicos, cosas que no se hacen de corazón, para que lo entendamos, cosas que se hacen por hábitos, por rutina, por tradición, pero eso para Dios no sirve para nada. Por eso habla de arrepentimiento. Arrepentimiento se puede definir como un cambio de opinión, un cambio de actitud que conduce a un cambio de vida, un cambio de acción y exige confesar y apartarse del pecado en cuanto a la vida cristiana. Obras muertas. Decíamos que existen dos tipos de obras muertas. Todo lo que hicimos antes de conocer al Señor y todo lo que hacemos después de conocer al Señor, que también se suelen hacer obras muertas, que significa hacer las cosas por obligación, por rutina, quizá también por miedo a la condenación, pero sin amor verdadero a Dios y a su obra. Estuvimos viendo algunos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, hablamos de la iglesia de Sardis, que tenía reputación de ser viva, parecía que estaba viva, pero el Señor la confronta y le dice, parece que estás viva, pero realmente estás muerta. Otro ejemplo bíblico que estuvimos viendo es David, cuando decide censar los hombres de Israel para la guerra. Y murieron, pues por esa decisión murieron 70.000 personas. ¿Por qué? Porque puso su confianza en una idea equivocada, la fuerza humana, y no confió ni contó con el permiso del Señor. Por eso era una obra muerta. Él lo hizo, por ejemplo, ¿qué tiene de malo hacer un censo? Si lo ha mandado Dios no tiene nada de malo, pero si no lo ha mandado Dios es todo malo. Porque todo lo que se haga sin la orden de Dios, sin que esté marcando Dios el camino a seguir, por mucho que pensemos que está bien, no está bien. Si Dios te dice que hagas algo, aunque tú creas que lo que haces está bien, si no está de acuerdo con el plan de Dios, no está bien. Entonces es una obra muerta. Este hombre no cayó como la primera vez en adulterio, ni cayó en violencia, ni en asesinato. Esta vez su caída fue, digamos, más sutil, más interna, pero quizás más peligrosa por las consecuencias que trajo. Hemos visto que murieron 70.000 personas. Su pecado fue la autosuficiencia espiritual, el creerse que no tenía que contar con Dios para hacer algunas cosas porque era el rey. Pecó, su pecado fue grande y las consecuencias también. También vimos otro ejemplo bíblico cuando Moisés mató a un egipcio. Moisés tenía celo, pero no tenía la sabiduría suficiente, aún no estaba preparado. El problema de cuando la fuerza humana se adelanta al plan divino. Cuando nosotros en nuestras fuerzas nos adelantamos al tiempo y al plan y al propósito de Dios. Luego vemos que Moisés actuó en secreto, lo cual evidencia que sabía que la manera de hacerlo no era la correcta, que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por actuar a destiempo, el hombre o la mujer, el ser humano que se adelanta a Dios, termina rechazado, incomprendido, hasta por su propio pueblo, que es lo que le pasó a Moisés. Su propio pueblo lo rechazó y tuvo que huir al desierto 40 años para que su carácter fuera moldeado para poder hacer la obra de Dios en el tiempo de Dios. Digamos, la enseñanza que Dios permite muchas veces es que Dios permite el fracaso para preparar a sus siervos. Digamos que el fracaso es la antesala, quizá, de tu ministerio, de tu éxito en el ministerio. No basta con buenas intenciones, sino van acompañadas por una dirección divina.
El celo debe ser guiado por la sabiduría del Espíritu Santo. Las prisas humanas muchas veces estorban el plan de Dios. Y el ejemplo más sublime que tenemos, sobre todo, y que debemos seguir, es el ejemplo de Jesús, el cual jamás hizo ninguna obra muerta. ¿Por qué? Porque no hizo nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le mostraba que hiciera. Por eso él no hizo jamás una obra muerta, no decidió por su propia cuenta. Todo lo que hacía, cualquier paso que daba, lo consultaba con Dios el Padre. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el Espíritu de Cristo, que el carácter y el Espíritu de Cristo se forme en nosotros. Vamos a tratar ahora las cualidades que se necesitan para poder ser usados por Dios y que se aprenden atravesando el desierto, como le ocurrió a Moisés, donde Dios nos pule, nos limpia de todo orgullo, de toda soberbia, de toda prepotencia y nos moldea nuestro carácter hasta parecerse más y más a Cristo, hasta que tengamos, como he dicho, el mismo Espíritu de Cristo. Volvamos a la historia de Moisés. Después de ser moldeado y cambiado su carácter en el desierto durante 40 años, ¿qué espíritu tenía Moisés para que Dios lo pudiera usar? Tuvo que estar 40 años en un desierto, que sabéis lo que ocurre en un desierto. Poca gente, poca agua, poca comida, mucho calor, poca agua, poca sombra. Y tuvo que estar 40 años ahí para que el Señor pudiera formar su carácter, prepararlo para la misión que él comenzó sin el permiso de Dios y fracasó. Por eso tuvo que huir al desierto para así poder ser moldeado. La historia está en el libro de Números, capítulo 11. Vemos a Moisés inmerso en plena tarea de conducir al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y en el versículo 16 le dice así, entonces Dios le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y el verso 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Y en el versículo 25 dice, entonces Dios descendió en la nube y le habló a Moisés y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En este pasaje encontramos un momento de gran, presión en el liderazgo de Moisés. El pueblo murmuraba, se quejaba, las cargas eran pesadas y el mismo Moisés llegó a decir, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. El versículo 14. En este contexto, Dios ordena que 70 ancianos sean reunidos y promete tomar del espíritu que estaba en Moisés para ponerlo en ellos. Ahora, la pregunta es, ¿qué espíritu tenía Moisés una vez que ya fue moldeado en el desierto? No hablamos aquí de su carácter personal ni natural, sino del espíritu que Dios había puesto en él para poder cumplir su obra. Ese mismo espíritu que fue recibido en el desierto, en esencia fue compartido con otros para llevar adelante la misión divina. Ahora, características de ese espíritu. En primer lugar, Moisés tenía un espíritu de comunión y de intimidad con Dios. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquier persona con su compañero. Éxodo 33, verso 11. No dirigía al pueblo basándose solo en la lógica o en experiencias humanas. Cada decisión importante era fruto de su tiempo en la presencia y en la intimidad con Dios. El espíritu que tenía era un espíritu que fluía de una vida plena
y llena de la gloria de Dios. En la obra de Dios no basta con estrategias humanas, con cosas que nosotros con nuestra sabiduría podamos enfocar y hacer. Necesitamos líderes y creyentes que beban en la fuente, que tengan ese trato, esa comunión, ese hablar cara a cara con Dios, que no hablen de lo que oyeron de otros, quizás, que muchas veces es lo que hacemos, lo que oímos de otros es lo que hablamos, sino de lo que han recibido ellos en el secreto de parte de Dios. Por eso se necesita una comunión de intimidad con Dios, para que Dios prepare a esos líderes o a esos creyentes para poder llevar a cabo la obra de Dios aquí en esta tierra y en este tiempo. Estoy comprendiendo, no basta con estrategias humanas ni propuestas que los hombres podamos hacer. Tenemos que tener una comunión de intimidad con Dios para saber lo que tenemos que hacer en cada momento. En segundo lugar, tenía un espíritu de mansedumbre y de paciencia. En Números capítulo 12, verso 3, dice que Moisés era muy manso. Dice que era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta mansedumbre no era debilidad, sino fuerza bajo control. Y la paciencia era esperar y confiar en el tiempo de Dios. Saber que Dios iba a cumplir a su tiempo todas las cosas que prometía. David soportó murmuraciones, traiciones incluso de su propia familia, críticas injustas, sin dejarse jamás dominar por la ira personal. Esa mansedumbre provenía o venía de entender que la obra era de Dios y no suya. ¿Me entendéis? A veces queremos luchar en nuestra fuerza. Muchas veces yo le digo a Marisa, la obra es del Señor, la iglesia es del Señor, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, planificar cosas, pero la obra es del Señor. Y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría y la dirección, confiando en que la obra es suya, no nuestra. Nosotros somos colaboradores de Dios, pero no somos los ejecutores. Porque el que ejecuta siempre es Dios, en el sentido de que nos pone las condiciones y las cosas que tenemos que hacer. Y cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer como Dios las manda, lo que hagamos son obras muertas. Y la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. ¿Estáis entendiendo? Esa mansedumbre, repito, provenía de entender que la obra era de Dios y no suya. Es como, digamos, el timonel de un barco en medio de una tormenta. Él no grita ni pierde jamás el control porque confía en la brújula y confía en la ruta que ha sido marcada. Moisés confiaba en la ruta que Dios le había marcado, aunque las olas fueran altas. Él confiaba plenamente en la brújula que Dios le había marcado a seguir. También tenía un espíritu de celo por la gloria de Dios. Aquí celo significa cuidado, diligencia, esmero que alguien pone para hacer algo. Él tenía ese celo, ese espíritu de celo para que la gloria de Dios se fuera manifestada. Que la gloria se la llevara toda Dios y nunca a él. Dice que cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, Moisés no pensó primero en su reputación como líder, sino en la gloria del nombre de Dios que se estaba poniendo en entredicho al adorar un becerro, al volverse el pueblo idólatra. Rogó a Dios por el pecado del pueblo. Rogó a Dios que perdonara al pueblo, incluso se ofreció a él, ofreció su propia vida a cambio. No defendía su liderazgo, defendía la gloria y el honor de Dios. Ese era parte del espíritu de celo que Moisés tenía. He dicho antes David, pero no era David, estamos hablando de Moisés. Y no me habéis dicho nada, no me habéis corregido. Sí, sí, estamos hablando de Moisés. Si he dicho antes David, perdonad, pero estamos hablando del espíritu de Moisés. Y entonces le rogó a Dios, incluso poniendo su vida a cambio. Un espíritu así
no busca protagonismo, sino que todo sea para la gloria divina. En cuarto lugar, su espíritu era un espíritu generoso en el ministerio. Él no tenía celos de los demás, no pensaba en que otro le pudiera quitar el puesto. Por eso en Números capítulo 11, verso 29, cuando Josué quiso que Moisés prohibiera a dos personas, a Edla y Medda, que profetizaran, Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? O sea, ¿estás preocupado por mí, por mi liderazgo? Y añade: ya quisiera yo que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. ¿Te dais cuenta? Él no se sentía competidor con nadie, sino colaborador. Y dice: ya quisiera yo que todo el pueblo pudiera profetizar. Moisés no temía perder su puesto. Un líder lleno del Espíritu de Dios desea que otros crezcan y sean usados a su lado. El espíritu de Moisés era un espíritu que multiplica, no que divide. Por eso, como resumen, el espíritu que tenía Moisés primeramente se fundamenta en una comunión profunda, íntima con Dios. En segundo lugar, él era un hombre manso, aún bajo presión. Tenía celo por la gloria de Dios y no por la suya propia. Y era generoso en el servicio. Entendía que los siervos de Dios no compiten, sino que colaboran. Amén. Y ese espíritu, en su esencia, Dios quiere impartirlo hoy a su iglesia. Y no se trata de un privilegio exclusivo de los líderes del Antiguo Testamento, sino de la obra del Espíritu Santo hoy en todos los que se rinden y se dejan guiar por completo por Él. ¿Estáis entendiendo? O sea, esto pasó en el Antiguo Testamento, pero ese mismo Espíritu Dios quiere impartirlo a su iglesia hoy. La clave hoy es aprender en medio de la prueba a tener el mismo Espíritu de Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 9, Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo lo entiende y lo explica muy clarito. Nosotros los creyentes no deberíamos estar dominados por nuestra antigua naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, si es que en realidad hemos nacido de nuevo, porque esa es la condición para que el Espíritu Santo more en nosotros. Debemos recordar que los que no tienen el Espíritu de Cristo de ninguna manera le pertenecen a Él, ¿verdad? Porque lo dice bien claro: si no se tiene el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Debemos, por tanto, pedirle a Dios que incluso nos mande al desierto, como tuvo que ir Moisés. De esa manera también aprenderemos a arrepentirnos de las obras muertas que hacemos, que a veces no nos damos cuenta, pero las hacemos. Entre otras cosas, cuando hacemos las cosas por obligación, las hacemos sin amor, sin sentimiento. Hacer las cosas, si cabe, a nuestra manera y no buscando la guía de Dios, buscando quizás nuestra propia comodidad y nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Por eso, repito, debemos pedirle a Dios que quite de nosotros el espíritu de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, de competencia entre nosotros y también de la soberbia de querer hacer las cosas a nuestra manera, y que nos llene de su Espíritu Santo, ese mismo espíritu que tuvo Moisés, un espíritu humilde, apasionado por la gloria de Dios y dispuesto a compartir la carga con otros. Luego, para esto es necesaria la autodisciplina. Yo quiero hablaros también de la autodisciplina. Decimos, o podemos decir, que la autodisciplina es el camino hacia el crecimiento y la madurez espiritual. La disciplina es necesaria para corregirnos. Dios nos corrige a través de la disciplina, porque un buen padre siempre corrige y disciplina a su hijo porque lo ama. Pero también es necesaria autodisciplinarnos nosotros mismos, poner orden en nuestra vida, si no existe.
En 1 Corintios capítulo 9 vamos a leer del 24 al 27, donde Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una que no caduca, que no se devalúa. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo significa mensajero o enviado, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos disciplinar nuestro cuerpo como lo hace un atleta, entrenando para que podamos hacer las cosas bien, estar preparados para afrontar el día que tengamos que correr o que competir en alguna competición, para que podamos llegar a conseguir la meta. De lo contrario, aunque le prediquemos a otros, aunque llevemos el mensaje a otros, podemos quedar descalificados. Vivimos en una época en que la palabra disciplina suena, digamos, antiguada y para muchos es una palabra muy incómoda. El mundo actual promueve la gratificación instantánea, el mínimo esfuerzo y el lema «haz lo que sientas». Pero la Biblia nos enseña que la vida cristiana es una carrera y una batalla que requiere autodisciplina, dominio propio, constancia, perseverancia. Pablo usa la imagen del atleta que entrena y del soldado que lucha para enseñarnos que sin autodisciplina no hay victoria espiritual. El creyente que no se gobierna a sí mismo será gobernado por sus propios impulsos y caerá en sus propias tentaciones, que todos sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Del mismo diablo. La autodisciplina nace de una meta que es clara. Cuando tenemos la meta clara, cuando creemos de verdad en la meta que tenemos que conseguir como cristianos, Pablo dice que tenemos que correr de tal manera que la obtengamos, que tengamos la capacidad y el empuje, la fuerza, la valentía para poder llegar a esa meta. El atleta no corre por correr, sino que su propósito es ganar el premio. Luego quizás quede el último, pero el propósito de todo atleta, cuando sale a correr, es para ganar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso Pablo usa la imagen del soldado y del atleta. La vida cristiana no es un paseo, no es un tiempo de vacaciones, es una carrera hacia una meta gloriosa, ser como Cristo y recibir la corona incorruptible de justicia. Por eso Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Lo hace con una aseveración profunda, creyendo, con fe, con confianza, con garantía. Dice: la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Un corredor olímpico no se levanta tarde, ¿verdad? No come cualquier cosa, no entrena cuando tiene ganas, ¿verdad? Vive orientando su vida hacia un objetivo. Eso es autodisciplina. Muchos cristianos fracasan en su vida espiritual porque no tienen una meta, un objetivo claro. No tienen clara su meta. Si su meta diaria, como cristianos, no es agradar a Cristo, tu vida se enfocará en 1000 distracciones. Por eso cada cristiano tiene que enfocar su vida en agradar cada día, cada momento, en cada decisión, en todo lo que hagamos, agradar a Cristo. Si no, estaremos enfocando mal nuestra vida y nos vamos a distraer en miles de distracciones que hoy ofrece este mundo. También la autodisciplina implica renuncia. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
La autodisciplina es la capacidad de decir no a lo que estorba la meta o el objetivo, aunque sea legítimo. Yo puedo comer y necesito comer, pero si yo tengo una meta como atleta, yo tengo que cuidar mi alimentación. Me es lícito comer todo lo que yo quiera, pero quizás no es conveniente. Estés comprendiendo la diferencia entre lo conveniente y lo legítimo. No es solo evitar lo malo, sino apartar lo que, aunque bueno, roba tiempo y energía para conseguir lo mejor. A veces queremos lo bueno y dejamos de conseguir lo mejor por centrarnos en lo bueno. ¿Estáis entendiendo? Hay algo mejor que lo bueno, que lo excelente, ¿verdad? Tenemos que ir ampliando el objetivo en ese sentido. Ejemplo bíblico, Moisés renunció a los deleites temporales del pecado y a la comodidad de Egipto por seguir y servir a Dios, ¿verdad? Él fue adoptado por la hija del faraón, él era un príncipe en Egipto y renunció a todo eso por servir a Dios. Tuvo que aprender, claro, pero él al final cumplió con el propósito y con la meta que Dios tenía para él. Por eso en Hechos capítulo 11, versículos 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Por ejemplo, el estudiante que decide apagar la televisión y desconectarse de las redes sociales para prepararse, para sacar su carrera o sus estudios. Uno puede ser un estudiante y tener la tablet al lado, el móvil, el teléfono, todo ahí enchufado y vengan notificaciones y vengan cosas, no te puedes centrar, no vas a sacar la carrera. Por eso hoy en día, escuchaba hace poco en las noticias, que hay mucha menos preparación en los institutos y en las universidades por la influencia del móvil. Hay que apagar el móvil cuando se estudia. Hay que apagar el móvil cuando se ora. Porque a veces estamos orando al Señor pidiéndole cosas y suena el WhatsApp. Venga, a ver el WhatsApp. Y a mandar un monicono para allá y un monicono para acá y cortas la oración. Cuando te pongas a orar tienes que desconectarte también de todas las redes sociales, de todo aquello que te impida tener esa comunión con Dios. El cristiano que no apaga el teléfono para orar, me reservo mi opinión. En tercer lugar, la autodisciplina exige constancia y control. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto no significa maltrato físico, sino someter la carne, los deseos desordenados y pecaminosos al control del Espíritu Santo. Eso es lo que significa golpeo mi cuerpo. No es una disciplina, digamos, ocasional. Debe ser un hábito diario. Un cristiano disciplinado decide los horarios para orar, horarios para leer la Biblia, congregarse, servir. No deja su vida espiritual a la improvisación. Ahora me apetece, ahora voy, ahora no voy, sino que pone orden en su vida. A veces ordenamos nuestra vida secular, nuestro trabajo, ponemos unos horarios, las tareas de la casa, tal, pero con el tema espiritual como que lo dejamos a la improvisación, a lo que salga. Y es más importante la vida espiritual que nuestra vida propia carnal. Tenemos que priorizar las cosas de Dios, darle prioridad a lo de Dios, poner orden a las cosas de Dios, repito, un horario para orar, una agenda para leer, un orden, hoy leo, estudio, medito, todo bien organizado. La vida cristiana no es una vida improvisada. Tiene que haber un orden, porque Dios es un Dios de orden, y a ese orden se le llama disciplina, autodisciplina.
Un cristiano sin autodisciplina desperdicia su potencial. El potencial que tú puedas tener para predicar, para ejercer un ministerio en la iglesia, lo desperdicias cuando no pones un orden en tu vida espiritual, cuando no te autodisciplinas y buscas siempre la prioridad de Dios por delante de cualquier prioridad nuestra. En cuarto lugar, la autodisciplina mira la recompensa eterna. Pablo habla de una corona incorruptible. El atleta, cuando gana, recibe una medalla que se oxida. Al final, con el tiempo, se oxida, ¿verdad? O una corona de laurel que al poco se marchita. En cambio, el creyente disciplinado recibirá la recompensa del Señor Jesús, que jamás pierde valor. Se revaloriza en vez de devaluarse. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, mi recompensa, mi premio para aquellos hijos míos que hayan sido fieles hasta el final, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto no habla de salvación, habla de recompensa, de premio. Esto lo hemos estudiado anteriormente. Esto no es, aquí no está hablando de esa recompensa de la salvación, no, está hablando de recompensas, de premios que Dios tiene para sus hijos fieles. ¿Estáis entendiendo? No todos vamos a tener, digamos, el mismo chalet en el cielo. Estaremos todos en el cielo, pero cada uno disfrutará de acuerdo a su obra. Las obras no nos salvan, es la fe, ¿verdad? Pero sí podremos tener una recompensa de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Por eso existe el galardón y la recompensa. Por eso Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Los misioneros que con sacrificio y constancia han dedicado años a la obra, hoy son y serán recordados siempre en el cielo, aunque quizás sean olvidados aquí en la tierra. Pero Dios no olvida jamás nada de lo que sus hijos hacen. Cuando sientas que la autodisciplina es dura, recuerda que un día Cristo dirá: ven, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La autodisciplina no es una opción, por tanto, para el cristiano. Es un camino al crecimiento y a la madurez espiritual y, como consecuencia, un camino hacia la victoria. Sin meta no hay dirección, sin renuncia no hay avance, sin constancia y perseverancia no hay fruto, sin mirada a lo eterno, a las cosas de arriba, no hay una buena motivación. Por eso yo preguntaría: ¿estamos viviendo nuestra vida cristiana como simples espectadores o como corredores que corren para ganar? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos haciendo las cosas por inercia como espectadores, no participantes? Estamos como aquel que se sube a la grada para ver a la gente correr. Yo prefiero ir corriendo, ¿verdad? Que no estar en la grada de espectador. Debemos pedirle al Señor que nos llene el fruto del Espíritu Santo, cuya último aspecto o característica es la autodisciplina, el dominio propio. En Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo le escribe a su discípulo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Lo que Pablo está diciendo es que la gracia de Dios ya ha sido revelada. Se reveló en Cristo. Cristo es la gracia, es el regalo de Dios, la cual trae salvación a todas las personas que lo acepten. Y se nos instruye a que nos apartemos de toda vida mundana y de los placeres pecaminosos de este mundo. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y con obediencia a Dios. La gracia de Dios Cristo nos salva, pero también nos enseña a vivir de una manera serena y prudente, a obrar según justicia y juicio y razón, y a actuar de forma moderada, a vivir de forma benigna,
ser bondadosos, tendencia a hacer el bien, con amor y con misericordia. Alguien dijo que la autodisciplina es el puente entre lo que Dios nos ha prometido y lo que llegaremos a experimentar y disfrutar. Hay cantidad de cristianos que no tienen la voluntad de tener una disciplina de vida, de esperar que el Señor les muestre por medio de su palabra y la oración lo que deben hacer. No esperan a eso. Y hay que buscar en oración. Por eso nos dejó esa comunión con Él, ese trato con Él a través de la oración, que es un privilegio que tenemos, poder hablar con Dios y poder poner esa disciplina en nuestra vida de consultar todas las cosas con Dios, cualquier paso que demos a través de la oración, buscando consejos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay soluciones para todo. Puede que muchos incluso oigan a Dios, pero no tienen la voluntad de dar el paso de fe en concordancia con lo que Pablo dice en Romanos 10, 17, donde dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios está buscando a los que desean crecer y madurar en Él. Está buscando también padres espirituales, personas maduras y formadas con las que otros puedan contar e imitar su fe, su obediencia y su santidad. Por eso tenemos que relacionarnos unos con otros y buscar las personas que puedan ser modelos a seguir. No todas las personas son dignas de ser seguidas, pero hay personas dentro de las congregaciones que son dignas por su manera de vivir, por su fe, por su obediencia y por su vida de santidad, que podemos ir a ellas para que nos ministren, para que sean nuestros padres espirituales. En 1 Corintios capítulo 4, versos 15 y 16, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, mirad, os ruego que me imitéis. Pablo está poniéndose como ejemplo. ¿Por qué se pone como ejemplo? En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, vuelve a decir, sed imitadores de mí, de la misma manera que yo imito a Cristo. Él podía decir eso porque su vida era seguir e imitar a Cristo. Por eso no podemos seguir a nadie que no siga a Cristo. A veces nos equivocamos de personas por afinidad o porque creemos que son personas de Dios y a veces son falsos hermanos o falsos ministros también existen, falsas enseñanzas abundan hoy en día. No podemos estar con los ojos puestos en ninguna persona. Las personas pueden fallarnos. Los ojos hay que ponerlos en Jesús y ponerlos en aquellos que sigan de verdad a Jesús. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El fruto se conoce. El buen árbol da buen fruto. El árbol malo dará siempre malos frutos. Por eso tenemos que conocer a las personas por sus actos, por el fruto que dan. Y no podemos seguir a aquellos que su fruto no sea a través de la obediencia, de la santidad y de una vida de fe auténtica. Hay muchas personas que predican por amor al dinero. Hay muchas personas que tienen, digamos, la iglesia como un negocio. Van por ahí viendo a ver si tantean a uno, tantean a otro, y cuando tienen un grupito de 10, 15, entonces montan sus chiringuitos particular. Esa gente abunda hoy en día. Y tenemos que llevar mucho cuidado. La Biblia dice que nadie nos engañe, porque hay muchos engañadores. Por eso dice, os ruego que me imitéis. Está diciendo que aunque puede que tengamos muchas personas que nos enseñen acerca de Cristo, Dios pone siempre padres espirituales para que nos enseñe y les sigamos e imitemos. Solo debemos imitar, por tanto, y seguir a los que realmente siguen a Cristo, viviendo en fe, obediencia y en santidad. Otra cosa importante a tener en cuenta, Dios no espera que corramos antes de que podamos andar, ¿verdad? Un bebé primero gatea a 4 patas, luego da sus primeros pasos, hasta que anda perfectamente.
y al final andamos a 3 patas, ¿verdad? 2 piernas y el gallao. Dios sabe perfectamente que mientras que no aprendamos a andar, no podemos correr. Es todo un proceso, la vida cristiana es un proceso así. Primero hay que empezar con los principios básicos, que es lo que estamos estudiando, y luego ir avanzando. Y Dios nos va exigiendo conforme vayamos creciendo, pero tampoco podemos quedarnos estancados y decir, no, yo no ando porque quiero que me lleven tomado. Que hay muchos cristianos así, que quieren biberones cuando ya tienen que estar comiendo carne. Dios nos conoce y nos ama y nos llevará hacia adelante a la velocidad que podamos aguantar. Pero necesitamos entregar plenamente nuestra vida a nuestro amado Padre Celestial y confiar plenamente en Él, contando con su dirección, su guía y obedeciendo cuando nos pida que hagamos algo por Él. Así iremos creciendo y aprenderemos a correr, pero necesitamos esa entrega, esa valentía y esa decisión de entregar nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Por tanto, arrepentirse y dejar las obras muertas significa preparar el camino con unos buenos fundamentos para que podamos seguir construyéndonos en la madurez espiritual que necesitamos. Entonces, no permaneceremos como bebés espirituales, sino que creceremos y aprenderemos a saber lo que Dios haría en cualquier situación. A veces nos sentimos impotentes porque no sabemos qué hacer, pero como no estamos acostumbrados, no tenemos esa intimidad que es el primer paso, la intimidad con Dios, para que el Señor nos vaya mostrando y dando dirección a nuestras decisiones, a veces nos encontramos que no sabemos qué hacer. Y como no tenemos la costumbre de hablar con el Señor, pues nos quedamos estancados, no avanzamos, no crecemos. Por eso la primera cosa que hay que hacer es buscar diariamente esa intimidad con nuestro Dios y Padre Celestial. Y cuando tengamos esa intimidad, Él nos irá conduciendo e iremos haciendo las cosas como Él las dicta, y entonces no serán obras muertas, obras por nuestra cuenta, sino haremos lo que Él nos vaya mandando en cada momento. Tomaremos las decisiones que Él nos crea oportunas. Cualquier decisión que tomemos, quizá podamos acertar alguna vez, pero raramente se acierta cuando no se busca la dirección de Dios. Con Dios tenemos un camino abierto al éxito y a la victoria, y a veces la desperdiciamos o caemos en fracaso y en derrota porque no buscamos la guía de Dios. Es necesario hacer las cosas como Dios las manda. Y para saber cómo Dios manda las cosas tenemos que tener esa comunión plena e íntima con Él. No lo hacemos solos, las cosas no debemos hacerlas por nuestra cuenta, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en cada paso del camino. Y a veces lo desaprovechamos. Cuando nacemos de nuevo, si realmente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Vamos a utilizarlo, vamos a dejarlo que nos guíe, que Él se manifieste y que Él nos muestre el camino a seguir. Y a veces somos tan necios que aunque tenemos, digamos, las soluciones nosotros, el Espíritu Santo que nos va a dar la decisión correcta, a veces nos precipitamos y hacemos las cosas por nuestra cuenta y entonces fracasamos. ¿Estás comprendiendo? Necesitamos, por tanto, ya estoy terminando, necesitamos construir una relación de intimidad con nuestro Consolador, el Espíritu Santo, que es que estamos en la dispensación del Espíritu Santo, estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo mora individualmente en cada creyente, si ha nacido de nuevo, y también como iglesia, mora dentro de la iglesia. Por eso debemos dejarnos guiar, buscar esa intimidad con nuestro Consolador, en griego se llama Paracleto, y aprender a confiar en Él. Bien, voy a hacer un pequeño resumen sobre esta lección porque ya la terminamos hoy. Un resumen y una enseñanza práctica para que podamos aplicarla a nuestra vida. Un pequeño resumen de las
6 semanas que hemos estado con esta lección. En primer lugar, el arrepentimiento es una media vuelta en nuestras acciones y actitudes. Es un reconocer que vamos por un camino equivocado y tenemos que dar un giro, media vuelta, para poder hacer las cosas como a Dios le agrada. En segundo lugar, necesitamos ver las cosas, sobre todo el pecado, como las ve Dios. En tercer lugar, obras muertas son aquellas que no han sido iniciadas y ordenadas por Dios y por tanto están desprovistas de la vida de Dios. Son lo que hacemos, como dije antes, sin fe, sin amor y sin sentimiento. Son actos religiosos, son liturgia, que para liturgia la que teníamos cuando éramos católicos, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, porque católicos somos todos, católico significa universal, pero no romanos. Que Dios no ha mandado que se hagan y por tanto no sirven para nada. Hacer las cosas que Dios no manda no sirven para nada. En cuarto lugar, necesitamos que el fundamento, la aplicación del arrepentimiento de las obras muertas sea establecido de verdad. No sea de palabra, me arrepiento, pero en realidad sigo haciéndola. Tenemos que aplicar ese fundamento a nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar libre de obras muertas, hacer las cosas por amor a Dios, para que el reino de Dios avance, buscar el reino de Dios y su justicia, y las necesidades serán cubiertas. Es una gran promesa que a veces nos olvidamos. Como discípulos de Jesús no tenemos excusa para hacer obras muertas, porque tenemos el don del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, y Él nos guía a hacer las cosas correctas. En sexto lugar, debemos seguir el ejemplo de Jesús, que no hizo ninguna obra muerta, porque solamente hizo lo que su Padre en el cielo le mostró que hiciera. Y por último, Dios quiere que seamos discípulos maduros de Jesús y no seamos bebés espirituales, que vayamos creciendo espiritualmente. No estemos estancados. Y si tú analizas tu vida y ves que estás estancado o estancada y ves que no avanza, empieza a aplicar esta enseñanza, el arrepentimiento de obras muertas y empezar a hacer las cosas como Dios las dice y como a Dios le agrada. Eso es arrepentirse de obras muertas. La vida cristiana es una vida de acción y de servicio a Dios, pero por amor, jamás por obligación. Cuando tú hagas las cosas por obligación, por tradición, o porque lo venían haciendo nuestros antepasados y yo voy repitiendo, eso para Dios no sirve. Tú tienes que hacer las cosas por amor a Él. Y sabiendo que las obras no te salvan, pero sí te dan un galardón, un premio, además de la salvación, claro está. Amén. Bien, pues terminamos con la lección 14, la semana que viene empezaremos la 15. Que Dios les bendiga.